Buenas tardes, nuevamente. Estamos leyendo la Biblia en un año y hemos llegado al libro de Salmos, el libro más largo de la Biblia, que está en el mismo medio de la Biblia, porque el Antiguo Testamento es más grande que el Nuevo. Y entonces, pues, y hemos llegado al libro de los Hechos. Estamos leyendo parte del Antiguo. Cada semana hay parte del Nuevo. Así que, como siempre, los que leyeron y los que no leyeron, pero tienen comentarios, preguntas, observaciones sobre la lectura de Salmo 1:18 o de Hechos 15. Vamos a mencionar primeramente la historia que estamos cubriendo en el libro de los Hechos. Recuerden que la semana pasada hablamos de parte del capítulo 15, donde ¿cuál era el problema en las iglesias en Hechos capítulo 15, especialmente las iglesias al norte de Jerusalén, Antioquía? Algunos habían llegado de Jerusalén y ¿qué estaban diciendo? Los judaizantes. Muy bien, decían que los gentiles para ser salvos tenían que circuncidarse. Y pues sabemos que Pablo y Bernabé bajaron a Jerusalén, no para determinar cuál era la verdad, porque la verdad ya los apóstoles lo sabían, Pablo y Bernabé lo sabían, pero sí para confirmar y unirse para declarar a todo el mundo la verdad que Dios ya había revelado a los apóstoles. Ellos entonces se reunieron y hicieron la carta que se mencionó la semana pasada, de las pocas cosas, de todo lo que exigían los judaizantes, de las pocas cosas que tenían que guardar, como fornicación, los sacrificados ídolos, los ahogados, se me olvidó el otro, había otro punto, unos puntos de los sacrificados los ídolos. Muy bien. Y al final del capítulo tenemos el comienzo del segundo viaje de Pablo, donde se separa de Bernabé. Y en capítulo 16, pues Pablo comienza su viaje, se une con Timoteo. Había llevado a Silas desde Antioquía, porque Bernabé fue para otro lado con Marcos, fueron para Chipre, pero ellos van para Asia y es cuando reciben la llamada a Macedonia. Dios no permite que prediquen en Asia en ese momento, sino que siguen para Macedonia. En Macedonia llegan a Filipos, donde se encuentran con unas mujeres orando al lado del río y una de ellas con toda su familia se convierte, Lidia. Luego, pues, Pablo y Silas se encuentran en la cárcel y cantan a la medianoche y son liberados, y ahí es donde se convierte también en capítulo 16 el carcelero de Filipos. Pues de Filipos siguen para Tesalónica, donde son perseguidos, y siguen después a Berea, que era más noble, porque escudriñaban cada día la escritura, en capítulo 17, y de Berea siguen hasta Atenas. Pablo da tremendo mensaje en Atenas que no es bien recibido, porque nada más la gente quería escuchar algo nuevo. Luego, pues, en capítulo 18, Pablo sigue hasta Corinto, donde queda más tiempo, y después regresa a Antioquía, termina en capítulo 18 su segundo viaje, y también comienza su tercer viaje en capítulo 18, ahí donde encontramos a Priscila y Aquila, que se había unido a Pablo, que se quedaron en Éfeso, y en Éfeso se encontraron con Apolos. Entonces conocía solamente el bautismo de Juan, y Priscila y Aquila lo llevaron aparte y lo instruyeron mejor en los caminos de Dios. Apolos, entonces, después de enderezar su doctrina, sigue para hasta Acaya, sigue para Corinto. Y Pablo en su segundo viaje veremos la próxima vez que él mismo llega a Éfeso también,
donde había otras personas, además de Apolos, que solamente conocían el bautismo de Juan. Y eso veremos la próxima vez, si Dios quiere. Los salmos. ¿Cuál es un tema principal en los primeros salmos que hemos leído, de 1 a 18? Hay varios temas, pero hay uno que sobresale. ¿Y cuál sería, en pocas palabras? Lo malo y lo justo. Eso sería una forma de explicarlo, ¿sí? Misericordia de Dios. Misericordia de Dios. Ajá. ¿Sabes una cosa que yo yo voy escuchando siempre? Y es la palabra pobres. Ok. Se menciona mucho en estos versículos, estos salmos. Muy bien. Pobres. Y bueno, obviamente hay muchos temas, ¿verdad? Otro sería, ¿cómo es? Plegaria, eso es lo que estaba buscando, clamando a Dios, que Dios lo libera de sus enemigos, que Dios le ayude, y confianza que Dios sí le va a ayudar también al mismo tiempo. Muy bien, vamos entonces a los comentarios, observaciones de ustedes, comenzando con nadie ni más que menos que Francisco. Adelante, Francisco. Dime, Francisco. Habla un poco más fuerte si puede, por favor. ¿Tienen las notas allí? ¿No las tienen? Bueno, volveremos a ti entonces. Busca tus notas. Seguimos con otra persona. ¿Quién? Algo también que vi en muchos de ellos es cuando habla de la prueba al gusto, de cómo el gusto es probado. Ok, ¿tiene un versículo en particular o eso es algo genérico? Sí, por ejemplo, el versículo 5 del 11. Salmo 11, vamos a buscarlo. Salmo 11. Permíteme buscar la Nueva Biblia de las Américas. ¿De qué? El capítulo 11 dijiste. Es versículo 11. De 15. Ajá. No, capítulo versículo 5 del Salmo 11. 11, 5. Ok. Por mencionar uno, pero Ok, ¿qué dice? el Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Ok, muy bien. Y como tú dices, hay muchas expresiones como esta en los salmos. ¿Qué es la diferencia entre declaraciones como en Salmo 11? La diferencia entre esto y los amigos de Job. Ellos no decían lo mismo. Ellos engrandecían a Dios de una manera u otra. Ajá. Pero recuerden que ellos tuvieron que luego humillarse. Hablando de Job, vamos a hacer un paréntesis aquí. Sam tenía un buen comentario del libro de Job que quiero que comparta ahora, si puede, si quiere. Un pensamiento sobre el libro de Job que hablaste después de la clase. Yo creo que sería bueno que todo el mundo escuchara ese comentario del libro de Job de la semana pasada. Adelante, Sam. Bueno, sí, es lo que me recuerdo es que usualmente cuando la gente trae lo que le sucedió a Job, pues dice, pues mira, ves, ya Dios lo bendijo rápidamente después que él lo hizo esos altares para sus amigos y todas esas cosas. La gente asume cuando trae esa historia, pues Dios lo bendijo a las millas, pero si uno lee cuidadosamente, dice que después él recibió más ganado que antes, habla de que tuvo de nuevo hijos, que no había mujeres más bellas que las hijas de él. Por lo que uno lee, uno puede entender, los hijos no le aparecieron de la nada. Eso quiere decir que pasaron años. Pudo ser de que él todavía estaba sufriendo con las mismas llagas, con la misma pobreza, y tuvo años
de recibir esa bendición. No fue al instante. Lo único que recibió al instante fueron, creo que fue la capa y los anillos que le dieron los amigos, pero nada más fue al instante. Todo lo demás fue un proceso de años. So, cuando se trae la bendición de Job, es un proceso que tomó años. Muy bien, buena observación, porque el libro de Job se puede leer en un par de horas, pero es una historia a largo plazo, de muchos años. ¿Quién sabe cuánto tiempo sufrió? Y sabemos definitivamente que las bendiciones no llegaron enseguida, porque uno no puede tener tantos hijos de un día para otro. Eso fue una bendición a largo plazo, y a lo mejor los bienes también que recibió, que de repente tampoco uno recibe tantas vacas, tantas ovejas y tantos animales. Eso tiene que ser a través de un tiempo, sí. Por lo menos 10 años. Por lo menos 10. Tuvo que esperar porque cada año una mujer puede parir. Sí, sí. 9 meses. A menos, Que tuvo 10 hijos, tuvo que esperar y aproximadamente. tuvieron que crecer porque habla de que las muchachas eran más bellas y eso, pues, eso son cosas. Es bueno hacerlo. Sí, es bueno cuando leemos la Biblia, ponernos en ese tiempo, porque como dice Sam, a veces parece que fue un día para otro. Hay gente que tiene conceptos. Me hubiera gustado vivir en los tiempos bíblicos para ver el arca de Noé, para pasar tiempo con Abraham, después para estar con David y después con Josué. Pero esos eran años, por no decir siglos, entre los eventos bíblicos. Y si nosotros hubiéramos nacido en ese tiempo, siendo gentiles, ni siquiera hubiéramos conocido a los israelitas a lo mejor, a menos que vinieran a atacarnos y matarnos. O en pocos casos donde, por ejemplo, un Jonás viene a nuestro pueblo para predicarnos siendo gentiles. Nélida, adelante. Sí, tengo duda con Hechos 16, en la historia cuando van a soltar a Pablo y hasta dónde el cristiano puede reclamar sus derechos y llegar a una corte. Aunque yo sé que aquí Pablo no llegó a una corte peleando por sus derechos, pero en el 37 él está peleando por sus derechos. Que me saquen ellos, ¿entienden? Que vengan ellos mismos a sacarnos. Hasta dónde un cristiano puede reclamar sus derechos. Muy bien. En el caso de Pablo, porque cuando querían sacarlo de la cárcel secretamente y él insistió en que vinieran a sacarlo personalmente, públicamente, como le metieron en la cárcel públicamente, está usando su derecho como ciudadano romano. Como lo utilizó, lo va a utilizar más adelante también cuando apela a César. Lo que vemos en el caso de Pablo, cuando él reclama sus derechos, especialmente como el ciudadano romano, es con el propósito de predicar el evangelio. O sea, no es una forma egoísta, como muchos hacen, de hacerse rico, de desquitarse, de venganza, sino que siendo ciudadano romano, como una escritura dice que Cristo vino en el cumplimiento de los tiempos. Sabemos del libro de Daniel que Dios decidió establecer su reino en el tiempo del Imperio Romano, según Daniel capítulo 2, que fue el plan de Dios que el evangelio viniera al mundo en el tiempo del Imperio Romano. Precisamente podemos ver, aunque la Biblia no lo diga directamente, pero vemos el resultado, donde un ciudadano romano podía viajar por lo que hasta el día de hoy son muchos países que era bajo un solo reino, con buenas carreteras, con buena protección, y Pablo mismo fue protegido por los romanos cuando los judíos lo querían matar, aunque más adelante los romanos empiezan a perseguir la iglesia también, que es otro detalle, pero sí fue en cumplimiento de los tiempos, y yo entiendo que utilizó sus derechos no para probar un punto, no para cambiar el gobierno, no para ganarse dinero, no como venganza, que son las razones que muchas personas reclaman sus derechos, sino porque él sabía que era la mejor forma que él podía predicar. En este caso, pues,
viendo que era injusto lo que le hicieron, la gente más probablemente escuchen su mensaje. Cuando apela a César, también vemos que fue el plan de Dios que predicara también a los reyes, ¿verdad? Todo era parte del plan de Dios. Sí, la Biblia dice, si te obligan a llevar carga por 1 milla, llévala 2, hablando de lo que los soldados romanos hacían a la gente. Sí dice que si da la mejilla derecha, vuelve la otra también. Sí dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, mientras está en el camino, para que no te echen a la cárcel. Pero en este caso, lo van a librar de la cárcel y él entonces utiliza, yo entiendo que lo utiliza con el propósito de predicar. Todo lo que hacía Pablo era con el propósito de enseñar el evangelio. Todos sus escritos, toda su vida, todo lo que hacía era con ese propósito. Yo diría, hasta dónde uno puede reclamar sus derechos, pues sabemos que hay ciertos puntos donde no debemos reclamar tanto, pero también hay situaciones donde sí se puede reclamar, como hizo Pablo. Hay gente que su vida es una vida de ser víctima y cada momento, en cada instante está buscando a alguien para acusar, a alguien para decir por culpa de esto, por culpa de lo otro, ya sea racismo, ya sea esto, lo sea lo otro. Siempre alguien está culpable por lo que está pasando, está reclamando hasta derechos que no tienen. Esa actitud no lo vemos en Pablo. No está constantemente reclamando su derecho y viendo primeramente a los tribunales cada vez que sucede. Pero en este caso, como un par de casos en su vida, que era provechoso para él y para el evangelio, pues sí, reclamó sus derechos. Y eso sí nos enseña que no es siempre malo hacerlo, pero hay que siempre examinar el corazón. Lo malo es especialmente reclamar derechos que no tenemos. Mentir, por ejemplo, una aplicación para una ayuda del gobierno, diciendo mentiras para recibir un beneficio que no debemos tener. Eso es desagradar a Dios. Ahora, recibir un beneficio que debemos tener y llevarlo y apelarlo si no nos dan lo que es legítimo, no es malo en sí, siempre y cuando se hace con una actitud correcta. Hay formas correctas de reclamar derechos. Una vez el banco en Puerto Rico me cobró para la factura de teléfono, me cobró $800 en vez de 80. Pues yo reclamé y me devolvieron el dinero. No creo que sea malo, pero tampoco iba a ser una protesta, un revolú, quemar el banco, nada de ese estilo. Pues sí, hasta cierto punto, pues yo creo que se puede hacer, no hay nada malo. Igual que si no te dan el cambio correcto en la tienda, pues tú reclamas y dices, mira, yo te di 50, no uno de 5. Pero tenemos que ser honestos y al revés también. Si nos da de más, devolvérselo. Y no decir, qué bendición de Dios. Me dieron $100 en cambio por $1. Es una bendición. No es una bendición de Dios. Eso tú debes devolvérselo. Así que Dios es justo y la justicia, pues, hasta cierto punto, pues, pero sí la Biblia nos enseña que, especialmente cuando se trata de cristiano con cristiano, en 1 Corintios capítulo 4 se habla de cristiano llevando a otro cristiano a la corte. Y dice, no hay uno entre ustedes que puede juzgar entre hermanos. O sea, que reclamar los derechos en ese sentido. Dice que en ese caso es mejor ser defraudado. Mejor dejarlo así para no causar un problema con tu hermano. Así que no sé si alguien más tiene ideas, respuesta a la... Sí, dime, Mecho. A mí me pasó una situación, yo tengo muchos años en la inmigración. Entonces, trajeron una jefa nueva y esa señora estaba haciendo cosas contrarias a lo que está escrito. Ajá. Ella estaba sentando todos los traductores, porque ella trajo como 7 personas que hablaban. Uh-huh. Ella no estaba supuesta a hacer efectivo.
Ujú. Que la persona tiene que traer su traductor. Entonces, la primera vez yo me senté, pero después yo dije, bueno, acá hay cómo hacerlo aquí. Yo leí 4 quejas, porque ella estaba rompiendo la ley. Sí, Y había gente que venían de un booster del tipo lejísimo y lo sentaban y la gente no quería pagar. Entonces nadie decía nada. Yo di la queja y está todo el mundo traduciendo. sí. A mí eso era una injusticia. Yo, como yo le dije a uno de los jefes, que no fue con ella directamente que no hablé, que fue el otro jefe, no. Yo le dije, si no tuviera escrito, yo me quedo callada. Ujú. Pero ustedes están quitando la comida de la boca a esta gente que está moviendo aquí Ujú. a traducir. Y eso se arregló. A mí, hay unos por ahí que todavía se quedan con esa meñita. Pero Sí, o sea que eso también no. Y la cosa es decirle la cosa muy bien. como uno se ve. Y hay una forma legítima de arreglar esas cosas. Obviamente uno no va a ir haciendo protestas violentas ni nada por el estilo, pero sí hay situaciones donde cada uno con su conciencia piensa hasta dónde voy a, porque sí, como cristianos queremos ser justos. La Biblia habla de defender a los huérfanos y las viudas, y una forma sería cuando las autoridades quieren abusar de ellos, pues defenderlos de una forma legítima, ¿verdad? Sin causar una revolución, ni llevar armas, ni nada por el estilo. O sea que sí, la justicia, pero hay que tener mucho cuidado, porque la gente fácilmente ve los motivos de uno. Y hay muchos abusos en todos los sistemas que existen. Hay que tener mucho cuidado cuando uno reta las autoridades y reclama los derechos. Muy bien. Francisco, ¿ya encontraste tu hoja o tu comentario? Dime. Volvemos a Job, pues yo no puedo decir que no, porque yo mismo volví a Job. Así que dime, Francisco, 41, ¿qué? Hablando de este animal de Bison, pero lo que yo quiero hablar es de hay de 10 después de 11 que dice quién puede dar estar delante de mí y quién me ha dado a mi primero para que yo restituya todo lo que hay debajo del cielo es mío. Eso me hace pensar de lo anterior que tira las tierras está como luchando contra Dios con sus palabras y con sus hijos también que explican sus cosas así. Y después, cuando vamos en el Salmo 14:1. Muy bien. Tú me diste la mente. Iba a decir, si vamos a hablar de los que dicen que no hay Dios, vamos a ir a Salmo 14. Sigue. Se han corrompido hacer obras abominables, no hay quien haya el bien. Pero sabemos que si hay un Dios, porque si leemos desde 8 hasta 41 de Job, de nuestra grandeza de su creación, las dos bestias que abren la bestia grande de la tierra y la bestia grande de la agua y de las estrellas en el cielo y como la nieve, la agua, los animales
miremos la grandeza de Dios y que sí, un Dios sí existe. Muy bien. Definitivamente en Job vemos la existencia de Dios y su poder en su creación. Y Romanos también. Romans también, que porque ellos vieron eso en la creación, se empezaron a ordenar la creación y no el creador. Muy bien, me quitaste la palabra de la boca, gracias. Romanos 1 habla de eso, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Definitivamente habla de que la obra de Dios, la existencia de Dios se ve claramente en la creación. Hay un diseño tan exacto, tan perfecto, tan bueno en la creación, aunque la creación es condenada, hay una maldición sobre la misma creación, pero aún así no se ha dañado tanto para no ver la grandeza de Dios en su creación, definitivamente. Por eso, una persona que dice que no hay Dios, es necio, como uno de los primeros cosmonautas de Rusia que subió en una nave espacial y bajó y dijo, yo no vi a Dios arriba, así que Dios no existe. Así que con ese argumento, son argumentos necios, ¿verdad? Ahora, pero Cristo dijo que no debe ser necio a nadie. ¿Cómo cuadramos lo que dijo Cristo con este versículo? ¿Cómo se cuadra? Bueno, pues había un contraste entre Sabio. dice, no responde al necio según su necedad. Y después dice, ahí mismo en el otro versículo creo que dice, responde al necio de acuerdo a su necedad. No, o sea que ahí mismo. Pero Cristo dijo que si decimos necio a una persona, somos expuestos al infierno de fuego. Bueno, pero no es lo que él hace. ¿Cómo? Es como actúa con necedad. Ok. Y, dime, Francisco, la forma que se dice. Bueno. Yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Insensato, algunas versiones dicen necio. Cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. ¿Cómo? En esta versión sí. David. Raca. Yo pienso que hay un poco de ignorancia en esa palabra, sobre todo la gente que no conocen a Dios, porque, por ejemplo, yo me he topado con algunas amigas mías con sus hijos y le dicen necio. Yo le he explicado un poco la palabra y le dije, no, yo no sabía, no le voy a decir así. Y mi papá nos decía, a veces prácticamente necio, nosotros, más que necio nos decía, ustedes siempre están en su necedad. Pero en esa época yo no sabía qué era eso. Alguien escribió. Pero ya lo veo de otra manera. Vamos a ver el chat. Nunca responda al necio. Recuerda su necedad para que no sea tú también como él. Responde al necio como merece su necedad para que no se estime sabio en su propia opinión. Ahora, el hecho de que una persona sea necio nos da el derecho de decirle necio. Sí tenemos que juzgar que es necio, porque ¿cómo vamos a responder al necio o no responder al necio si no juzgamos que el necio no es necio? Pero el problema es decirle como como un nombre, como una maldición, como decirle necio. Especialmente en el contexto cuando uno esté enojado, ¿verdad? Sí. En parte
cuadra lo que dijo Francisco, la forma que uno lo dice. Si uno lo dice con enojo, necio, sí, cuando, muy bien, tiene que ver con el odio, tiene que ver con el enojo. Ahora, aún así, de hecho, algunos predicadores predican con enojo, sin mencionar nombre. Recuerdo de uno en Puerto Rico, si no me equivoco, se llamaba Jeñito, y siempre decía, hijo de diablo, era su expresión favorita. ¿Cómo es? Sí, sí, Víctor y los que son de Puerto Rico saben, conocen a Jeñito. Víctor le está tapando los oídos, no quiere escuchar de él. Bueno, eso es cierto que los que no son hijos de Dios son hijos de diablo. Pero eso no da derecho de andar por ahí diciendo hijo de diablo. Pues es cierto que los que dicen que no hay Dios son necios, pero no da derecho de andar por ahí diciendo necio, 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 necio. No. O sea, hay que tratar con el necio con sabiduría para, como la cita que dio Samuel, podemos llegar a ser como él. Podemos llegar a ser necios nosotros, tirándole palabras, tirándole. ¿Qué mejor que la misma persona se dé cuenta con la palabra de Dios que ha sido necio? Ahora, nosotros tenemos que tener cuidado de la forma que buscamos. Esto nos lleva otra vez a una pregunta que hice hace unos minutos, de cuando en los Salmos se habla de que Dios bendice a los justos y los malos pues tienen justicia de Dios también, son castigados, que los salmos repiten este tema muchas veces. ¿Cuál es la diferencia entre estas expresiones en los salmos y los amigos de Job que decían las mismas cosas, pero Dios dijo que no hablaron bien de él? Cuando decían la misma cosa que dicen los salmos. Buscando, afirmando, ya. Ok. Estaban aplicando una verdad a una persona sin saber. Y no, ellos presumieron que Job estaba sufriendo por su pecado. Examine tu corazón. Tú y yo hemos hecho lo mismo. Piensa bien, porque no debemos hacerlo. Eso es ofender a Dios. Una persona se va de la iglesia y después tiene una desgracia, un accidente de carretera, y dice, te fijas, si hubiera ido a la iglesia, quizás eso no te pase. O sea, tenemos esa actitud que estamos tan mal como los amigos de Job. Es cierto que Dios castiga a los malos y da bendiciones a los buenos. Es cierto. Pero es una verdad genérica que a veces se aplica en esta vida, a veces no se hace hasta la vida venidera, porque cualquiera diría que Jesús era malo porque lo mataron, que Esteban era malo porque le mataron, que Daniel era malo porque le estaron en el pozo de los leones, etcétera, etcétera. O sea que no podemos juzgar de esa manera, mirando las circunstancias, porque no todas las cosas malas que pasan son castigos de Dios. Pueden ser, y en algunos casos es obvio, ¿verdad? No, ni hay que decirlo. Una persona se emborracha, choca el carro y se muere o mata a otro. Podemos ver un pecado con su consecuencia y ni hay que decirlo. Pero tengamos mucho cuidado cuando no hay una conexión tan directa del pecado con las consecuencias, ni con la justicia, la consecuencia. Mira, esa persona tiene que estar bien porque mira cómo Dios le da salud, cómo Dios le da esto, Dios le da otro. Tiene que ser. ¿Y cómo tú no sabes que tiene pecado escondido en su corazón? O sea, eso fue lo que hicieron mal Job. Es cierto que Dios bendice a los justos y maldice a los injustos y los castiga, sí, pero no todas las cosas malas que suceden son castigos de Dios, ni todas las cosas buenas son bendiciones de Dios por hacer el bien. Pero a largo plazo, al fin y al cabo,
en el día de juicio todo se va a enderezar. Hasta las personas que sufrieron por hacer el bien serán bendecidos. Hasta los que tuvieron una vida de riqueza, de honor, de prestigio, de todas las cosas buenas de este mundo, siendo malo, también recibirá su recompensa. Por eso dice en Santiago que los ricos deben tener mucho cuidado, llorar, porque si son ricos porque no pagan a sus empleados, etcétera, van a recibir la recompensa al fin y al cabo. En esta vida viven mejor que los justos. Y eso es el tema también de Salmo 37 y 73, ¿verdad? Que en un momento dado no se puede buscar a una persona específica ni una nación, como tenemos la tendencia a Haití está sufriendo tanto porque mira, porque están en el vudú, están en esto, están en lo otro. Y los Estados Unidos está rico por apoyar tantos pecados y amor al dinero y homosexualidad y todas esas cosas. Por eso los Estados Unidos está prosperando. No juzguemos según las apariencias. No sabemos por qué cosas buenas y malas suceden. Sabemos que Dios al fin y al cabo es justo. A veces la justicia se da ahora, pero la justicia es mayormente al final. Si tú estás siguiendo a Dios ahora porque quieres tener una vida mejor en esta tierra, examina tu corazón porque eso no necesariamente va a suceder. Hay que seguir a Dios buscando esa patria celestial, porque en esta vida no hay promesa de que todo te va a salir bien. De hecho, como Job, por hacer el bien es posible que tengas que sufrir. Adelante, Nélida, y después Mecho. Hablando de Job, a veces nosotros como padres nos comportamos como los amigos de Job con nuestros hijos y le estamos recordando a ellos las cosas que hacen mal para nosotros aparentar ser más santitos cuando nosotros tenemos un pasado también. Y a veces somos peores que los amigos de Job, como padres. Muy bien, definitivamente eso se puede aplicar a nosotros como padres, como hijos hacia nuestros padres, como vecinos, como cristianos, como empleados, como jefe. Tenemos esa tendencia de andar por la vida juzgando y tratando de descifrar por qué una persona está sufriendo o por qué las cosas salieron bien a las personas. Tengamos cuidado. Si todo te sale bien en la vida, no piense que es porque tú eres tan bueno, por cuanto todos somos pecadores. Piensa que es porque Dios es bueno, no porque yo soy bueno. Aunque en los salmos sí se habla de las bendiciones de Dios para hacer su voluntad, está bien. Aquí no hay contradicción, aparenta haber contradicción, pero no lo hay. Hay que pensarlo bien y tener cuidado en nuestra forma de juzgar. Muy bien, Mecho. Pensando no potencial hecho, me trajo a la mente algo que me pasó a mí al principio que yo me convertí. Yo tenía la boca muy suelta y decía palabras como que quería decir. Y me acuerdo que siempre Rosol, Cruz, y dos parejas más venían de noche, bueno, su hermana era una de ellas, y siempre se quedaban a comer en mi casa. Y estamos hablando y riéndonos y todo, y yo traté con algo que sinceramente yo no me di cuenta, pero David, en la forma que los hermanos reaccionaron, nos dieron de esconder la cabeza. Porque todo el mundo riéndose, estábamos todo el mundo conversando, y yo salté con eso y todo el mundo se quedó mudo. Se quedaron mudos y con esa reacción yo entendí que yo dije algo malo y no hallaba dónde meter la cabeza. Yo creo que a mí me contestaron de acuerdo a mi necesidad. O sea, yo entendí, me hicieron entender sin regañarme ni nada. Que yo dije algo más. Muy bien. Para mí, tú sabes, entonces sí fue errada, entonces fue así que yo me sentí. Muy bien. Estos versículos tienen mucha aplicación. Eso puede ser uno de ellos.
Y es muy interesante, como presentó Sam en el chat, que estos versículos vienen uno detrás del otro, que parece ser contradicción. No respondes al necio, responde al necio. ¿Y cómo sabemos cuándo responder y cuándo no responder? En el libro de Santiago, dice claramente, si a alguno le falta sabiduría, pídele a Dios, pero pide con fe. Si tú no sabes, es una falta de sabiduría. ¿Y dónde debemos buscar sabiduría? De parte de Dios. Aquí viene, sabemos una forma de responder al necio de acuerdo con su necedad es cuando nos grita, cuando nos insulta, devolver los gritos, los insultos. Cuando deja de dar argumentos a favor ni en contra, sino que va a personalismo, nosotros bajar al mismo nivel. O sea, que lo que aplica lo que dice Santiago en el mismo capítulo es, seamos prontos para oír, tardos para hablar. Si somos tardos para hablar, nos da tiempo de orar a Dios y pedirle sabiduría. Si Dios, ayúdame. Yo no sé cómo contestar a esta persona. Yo sé que está hablando con necedad, una forma necia o unas cosas necias en tu cabeza, no decírselo a él. Dios, ayúdame a saber si me debo quedar callado, si no debo responder nada, si debo responderle. ¿Cuál sería la mejor forma de proceder? Dame sabiduría. Dame tu amor, y yo puedo decir la verdad a esta persona con amor, si es que debo responderle. Y la Biblia dice, si pedimos con fe, Dios nos da sabiduría. Y es muy interesante versículos como esto, porque cuando están separados en la Biblia, decimos, bueno, la Biblia dice dos cosas diferentes. ¿Cómo estamos hablando ahora? Decirle necio o no decirle necio. ¿Y cómo cuadramos las cosas? Pues pidiendo sabiduría de Dios. Nunca debemos decir necio a una persona como para demostrarle que nosotros somos menos necios. ¿Verdad? Porque a veces, los ateos son necios y uno se pone por las redes sociales y habla de la mira que son malos, que son necios, que son, no tiene, que tiene dos cerebros, uno se le fue y otro le salió a buscarlo y cosas así. Como decía el hombre de Amor y Respeto. O sea que tener mucho cuidado con nuestra actitud. Si hay que decirlo a una persona, ¿cuál sería mejor? Se mencionó ahorita. Decirle, tú eres un necio. O decir, corrígeme si me equivoco, pero creo que ayer cuando hiciste tal y tal cosa, actuaste con necedad. ¿Cuál sería mejor? Si en verdad actuó de una forma necia o dijo algo necio, ¿cuál sería mejor? La segunda. Porque levante la mano si nunca ha hecho nada necio o con necedad. O nunca ha tenido una idea necia. Nunca ha dicho nada necio. Pero no nos consideramos necios porque hemos hecho o dicho algo necio. ¿Y por qué si una persona hace algo que es necio, vamos a decir que es un necio? Si hay que corregirlo, la Biblia habla de ayudarnos, corregirnos, pero hay que hacerlo como con mansedumbre, presumiendo porque nosotros mismos podemos ser tentados. Y con cuidado, con paciencia, con mucha oración a Dios. Si hay que decir que una persona ha dicho o piensa algo que es necio, decirlo con mucho cuidado y nunca con enojo. Sí. A veces no cambian, me decimos, tuviste erróneo en lo que dije yo. Pues eso sería quizás mejor todavía, ¿verdad? Para quitar la palabra necio. Y que la misma persona se dé cuenta
Déjame decir una cosa. Cuando tú pides perdón, es mejor que tú mismo digas, yo actué de una forma necia. Yo dije algo como un necio. Y perdóname, yo estuve mal. Y lo hice a propósito. Vamos a decir eso también, porque siempre decimos, yo lo hice, pero era sin querer. Yo te insulté, pero era sin querer. Ya, además de arrepentirnos, también tenemos que arrepentirnos por mentir. Porque casi siempre yo diría, a menos que esté bajo la influencia de una droga o algo, y aún así tú tomaste la droga, pero decimos cosas a propósito. Vamos a ser honestos. A veces sí, decimos una cosa sin querer ofender, eso sucede, pero yo diría que la mayoría de las veces cuando ofendemos es porque queríamos ofender. Quizás no quería ofender tanto, pero queríamos ofender. Vamos a ser honestos también, vamos a ser y reconocer cuando nosotros somos necios, sacar la viga de nuestro ojo, la necedad de nuestro ojo, para ver claramente la necedad de otros. Y aunque el ateo dice, la Biblia, que es necio, el necio dice que no hay Dios, esa necedad puede ser de un grado menos que nuestra necedad porque no tiene conocimiento, quizás no ha escuchado de Dios, quizás, ¿verdad? Quizás sea menos inocente o más inocente que nosotros, que sabemos que Dios existe y como quiera pecamos. ¿Cuál es más necio? Pues nosotros también no podemos decir, es un necio porque no cree en Dios. Y déjame decir una cosa, la gente anda por ahí hablando de la gente en el mundo que son necios, son locura, esas cosas del LBGT, qué sé yo qué. Mientras tanto, nosotros estamos pecando, conociendo la voluntad de Dios. Estamos haciendo cosas que no agradan a Dios. Y es peor porque somos cristianos. ¿Qué tenemos que ver con buscar los que están fuera? Dios lo va a juzgar. Tenemos que buscar los que estamos dentro. Vamos a ver aquí, creo que hay otro comentario. Primero de Reyes 18:24, como Elías le dijo a los de Baal, él tuvo tiempo para pensar cómo contestar con la necedad de ellos. Primero de Reyes 18:27, o dicen, perdóname si acaso te hice algo malo y dije algo que te ofendí, sin saber, porque estás perdonado lo que casi un perdón sin perdón. O sea, sí que si acaso te he ofendido, bueno, casi siempre sabemos cuando ofendimos, porque vemos el espíritu de la persona bajar, especialmente entre los casados, ¿verdad? Pero también a cualquier hermano vemos que su espíritu baja. A veces no sabemos, a veces sí sabemos, pero no pedir perdón por si acaso. Como decimos a Dios también, Dios, perdóname si he pecado en el día de hoy. Bueno, no digo que eso siempre es malo, pero sería malo siempre decir eso y nunca pedir perdón por lo que sabes que hiciste mal. Perdóname Dios por mentir cuando dije a mi esposa, si yo te he ofendido porque yo sabía que lo había ofendido. Perdóname Dios por mi mentira. Es un ejemplo de pedir perdón específicamente, reconociéndonos. La Biblia es un espejo y a veces no nos gusta lo que vemos en el espejo. Queremos poner una máscara. Muy bien, otros comentarios de Proverbios y del libro de los Hechos. Y de Salmo también. Yo estoy en Proverbios, pero estamos en verdad leyendo Salmos. Gracias. Proverbios, Salmos 1 a 18. En Salmo 7, 18, 9, 17.
¿Quiere leerlo? Ok. Casi no te oigo, perdone. Que cada uno de los Muy bien. Y está hablando aquí, otra vez, ese mismo tema, de que no necesariamente en el momento, no necesariamente, pero sí a largo plazo, y especialmente, como dice aquí, perecerá eternamente ese castigo final. Definitivamente, eso es lo que tenemos que preocuparnos. Sí, en esta vida Dios nos bendice mucho y le damos gracias por muchas bendiciones que nos da. Pero tengamos mucho cuidado de creer, porque yo soy bendecido, eso quiere decir que estoy bien con Dios. No podemos verlo al revés. Eso es viral lo que enseña la Biblia al revés, que todo el mundo que está bendecido es porque Dios se complace en esa persona. No es así. Ahora sí, Dios bendice a los que hacen su voluntad, pero a largo plazo, muchas veces a corto plazo, pero no siempre. Muy bien. Otra persona que tiene algún... Ok, el versículo después de que decir que el necio ha dicho no hay Dios, ¿qué dice? En el versículo 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Desde los cielos, Dios miró hacia la humanidad. Pero, versículo 3, ¿y dónde se cita esto en el Nuevo Testamento? Muy bien, donde se habla de que todos somos pecadores. Todos se han desviado. A uno se han corrompido. No hay quien haga el bien. Fíjense que no está hablando de nacer con un pecado original. Está hablando de no hacer el bien, que todos pecamos. Ni siquiera hay uno. Muy bien. Dime. Tengo muchas notas, pero me gustaría enfocarme en el Salmo 15. ¿Lo puedo leer completo? Bueno, el 15 sí, el 18 no lo puedo leer completo porque no nos da tiempo. El 15 sí, está bien. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es despreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en perjuicio propio no cambia. El que su dinero no da a interés, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme. Muy La bien. verdad que y en las dos versiones, porque también lo leí en la otra, la Reina Valera. Ujú. La verdad que es un salmo muy bueno porque al principio dice, yo lo veo como para llegar al cielo, aunque ahí habla del tabernáculo y esas palabras, pero ahí hay una lista grande de cosas que nosotros como cristianos debemos hacer para poder alcanzar la gloria de Dios. Muy bien. Palabras, César. O sea, son, exactamente, estos son Ese De- es el salmo de de- César. pero estos son detalles de lo que significa la santidad. Y a veces creemos que somos santos, pero en los detalles fallamos. Y hay una lista ahí de cosas que debemos hacer para bien. Bueno, yo iba a dejar esto para el final, pero una cosa que quería hacer hoy, y ya estamos aquí, vamos a cantar. Can you share the Wednesday night service? The song is there. Vamos a cantarlo ahora. El Salmo
15. Ay, mucho. Amén. Gracias. Ahora entendí lo que Doris estaba diciendo, que estamos grabando y es posible que la canción tenga derechos. Yo sé que tú siempre estás pendiente de eso. Pero gracias por recordarme. Lo que debemos hacer es verificar si esta canción es de dominio público. No hay problema. Vamos a chequearlo antes de Yo perfecto ahí con publicarlo. Así que no. Si acaso tiene derecho, no lo tenemos. Sí, si acaso tienen derecho, no lo tenemos. Y perdone que lo que escucharon en vivo y vamos a borrar esta grabación si hay que hacerlo, pero vamos a chequear primero. Gracias, Dori. Muy bien. Tenemos un par de minutos más para cualquier otra observación, aunque es un buen punto para terminar allí. Esa santidad que debemos procurar tener para la gloria de Dios, para poder entrar en su presencia. Y vamos a decir esto, que como vimos en el versículo anterior, como todos somos pecadores, si hacemos todo lo que dice Salmo 15, ya podemos entrar en la presencia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer primero? Antes de eso, tenemos que tener primeramente los pecados lavados con la sangre de Cristo. Porque tratando de hacer estas cosas nosotros solos, para presentarnos delante de Dios, siempre vamos a quedarnos cortos. Porque no podemos hacer esto a la perfección. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Tengo el versículo aquí. Ok, dime el versículo. Hechos capítulo 17, versículo 30. Hechos 17:30. Ok. Tanto habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepienten. Ok. Eso nos incluye a nosotros. Muy bien. Tenemos que arrepentirnos primero. Tenemos que ser bautizados, acudir a Cristo, creyendo en Él, para tener los pecados perdonados y entonces vivir en santidad, como dice Salmo 15, para poder entrar en la presencia de Dios. Porque después de haber conocido la verdad y apartarnos, pues ya no queda sacrificio por el pecado. Así que tenemos que ser fiel también para poder estar en la presencia de Dios. Dime, Zoraida.
¿Quiere leer el Salmo 2? Muy bien. Es un tremendo salmo. Habla aquí de se levantaron los reyes de la tierra, y príncipes consultar unidos contra Jehová y contra su Dios, diciendo: pongamos nuestras ligaduras y echemos de nosotros su cuerda. A mí me da la impresión, no sé si es verdad, que Jesús fue perseguido por esas personas, ¿verdad? Eso es verdad decir eso. Eso y el mismo error de Muy bien. eso fue complicado. Profecía. La profecía bajo él. Sí, porque de hecho, esto se cita en el Nuevo Testamento. ¿Quién sabe en dónde? Hechos 4, 25, 26. Muy bien, Hechos 4. Recuerden cuando Pedro y Juan fueron, lo metieron preso. Entonces los hermanos oraron y citaron el Salmo 2 para decirle y pedir a Dios que mira sus amenazas y darnos a nosotros valor para predicar la palabra. No pidieron que quitaran su persecución, sino que le dieron valor para seguir adelante en medio de la persecución. Y definitivamente esto a través de la historia se ha visto, pero se vio claramente, sí, en los tiempos de Jesús primeramente y luego con sus apóstoles, los mismos líderes que mataron a Jesús también persiguieron a los apóstoles, los judíos. Y como dice el versículo 4, el que se siente como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos, luego les hablará en su ira. Es increíble cómo es que los hombres nos creemos gran cosa. Tú ves a la gente hablando como si fueran dueños del mundo y que nadie, y yo, y nadie, y los líderes también hablando de esa manera. Cuando hablamos en contra de Dios, siempre he escuchado la comparación de una hormiga en un ferrocarril gritando en un tren que no le puede pasar por encima. Eso es el jefe, el rey más grande del mundo comparado con Dios, es como una hormiga al lado de un tren. Sabemos que Dios va a ganar. Por eso Dios se ríe. Es ridículo se ha puesto esta persona. Dios no destruye a todos los malos mientras enseguida, porque Él quiere salvar unos cuantos más. No quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero cuando Él decida aplicar su enojo a todos los que se rebelaron contra Él, más adelante en este mismo capítulo es una profecía también de Cristo. Dice que honra al Hijo para que las cosas te vayan bien. Pues vamos a orar. Señor, gracias te damos por el libro de Salmos, el libro de los Hechos. Gracias por la mucha enseñanza que nos da. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica estos principios que estamos aprendiendo de tu palabra, de ser santo ante ti, de ser honesto, de pedir perdón, de cumplir tu voluntad en cada detalle de nuestra vida para gloria tuya. Gracias por Cristo Jesús que lo hace posible. Te damos gracias también, Señor, por los alimentos que vamos a participar ahora. En el nombre de Jesús. Amén.